Bueno, vamos a empezar a hablar de la parte renal. La parte renal empieza con embriología. Bueno, la embriología renal tenemos que eh, aprender a 4 conceptos en la embriología. El pronefro, se forma en la semana 4, que degenera, así que mucho no tenemos que aprender. El mesonefro, sí, el mesonefro es esta parte, aquí y aquí, que funciona como un riñón de interín por el primer trimestre. O sea que como el primer trimestre de los 3 primeros meses sería este el riñón. Más tarde contribuye a los órganos o al sistema genital masculino. El metanefros, este sí queda permanente y es el que dice, primero aparece en la quinta semana de gestación. La nefrogénesis continúa a través de la semana 32 y 36 de gestación. Y aquí tenemos los derivados metanéfricos, lo que se llama ureteric boost o brote uretérico, que es un derivado caudal de la parte final caudal del mesonefro, o sea, de aquí arriba. Y da origen al uréter, a la pelvis, a los cálices y a los ductos colectores. Y está completamente canalizado en la semana 10 de gestación. La mesénquima metanéfrica es un brote uretérico que interactúa con este tejido. Esta interacción induce la diferenciación y la formación de glomérulos a través de los túbulos colectores distales. O sea que la mesénquima metanéfrica va a interactuar y va a hacer que se diferencien a los túbulos, ¿sí? A los túbulos contorneados distales. Y la interacción aberrante entre estos dos tejidos puede resultar en malformaciones genéticas en el riñón. O sea, cuando hay una interacción mala entre estas dos cosas, se dan problemas, malformaciones renales. La unión ureteropélvica entre el uréter y la pelvis renal, entre el uréter, ureteropélvica, que dice que es la última en canalizarse, es el sitio más común de obstrucción y da lo que es la hidronefrosis en el feto. Entonces, la unión entre el uréter y la pelvis renal. Bueno, el síndrome de Potter o secuencia de Potter se da por oligohidramios, y se da por la compresión del feto en desarrollo, y eso produce deformidades en los miembros, deformidades faciales como vemos acá, compresión del tórax o falta de aspiración del fluido amniótico en los pulmones fetales, y eso genera una hipoplasia pulmonar, que es una causa de muerte. Las causas incluyen ARPKD, uropatía obstructiva, válvulas uretrales posteriores y agenesia renal bilateral. La secuencia de Potter está asociada con hipoplasia pulmonar, el oligohidramios, que es el desencadenador de todo esto, la cara, el twisted face, twisted skin, defectos en las extremidades y falla renal en el útero. Y son las iniciales de Potter. Bueno, después vamos a continuar con otras malformaciones
que se dan en la embriología. Y bueno, la primera que vemos es los riñones en herradura. Voy a levantar aquí. Riñones en herradura, aquí los podemos ver, por debajo de la mesentérica, de la arteria mesentérica inferior se da la unión. Los polos se unen o están fusionados. Esto es durante el desarrollo fetal. Los riñones en herradura se unen por debajo de la arteria mesentérica inferior y permanecen debajo en el abdomen. Los riñones, no sé si se ve bien, sí. Los riñones funcionan normalmente, pero están asociados con obstrucción en la unión ureteropélvica, con hidronefrosis, con piedras renales, con infecciones, con síndromes aneuploideos cromosómicos como son el de Edwards, el Down, el Patau y el Turner, y con cáncer renal raramente. Y acá vemos en un CT scan axial del abdomen con contraste que muestra justamente la unión la unión media, ¿no?, de los dos riñones. Después tenemos el riñón displásico multiquístico, que es debido a una interacción anormal entre el brote uretérico y la mesénquima metanéfrico, como veíamos anteriormente, y esto lleva a riñones no funcionantes consistiendo de quistes, o sea que mayormente son quistes y tejido conectivo. Si es unilateral, que es lo más común, generalmente son asintomáticos porque el riñón contralateral se hipertrofia compensando esa deficiencia. Con frecuencia son diagnosticados prenatalmente por ultrasonidos. Después, sistema collecting duplex collecting systems, que es una bifurcación de los brotes uretéricos antes de entrar al sistema metanéfrico, y eso se forma como un uréter bifídico con una forma de Y. O sea, hay una división del uréter antes de llegar al sistema metanéfrico. Y esto puede alternativamente ocurrir cuando dos brotes uretéricos alcanzan y interactúan con el blastema metanéfrico. Está altamente asociado con obstrucción ureteral y reflujo vesicoureteral. Y hay un aumento en el riesgo de las infecciones del tracto urinario. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de la anatomía. La anatomía del riñón, como se ven en las imágenes, tenemos el riñón tiene una parte, como una corteza, ¿sí?, llamada corteza, ¿sí?, y tenemos lo que es la pelvis renal, básicamente. En la corteza podemos encontrar los cálices, la médula de cada pirámide, o sea, estas son pirámides, ¿sí? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pirámides o papilas medulares, porque esta es la médula aquí. También tenemos las arterias interlobares, las arterias arcuatas que están aquí. Y después tenemos la parte de la pelvis, donde por encima de la pelvis tenemos la vena renal y la arteria renal. Y entre esta parte y la corteza tenemos las arterias segmentarias. Y después de la pelvis va a dar origen al uréter. Dice, left kidney is taken during donor transplantation because it has a longer renal vein.
O sea, la vena renal en el riñón izquierdo tiene una vena renal más larga, ¿sí? Bueno, esta es un corte del riñón, así, ¿verdad? Y aquí esto es también un corte del glomérulo, que es podemos decir, el aparato más pequeño a nivel renal, que es lo que funciona y da origen a toda la fisiología más importante del riñón. Tenemos la arteriola aferente, que es la que ingresa, y la eferente es la que sale. Aferente arriba, eferente sale, exirín. Tenemos la mácula densa, tenemos el túbulo contorneado distal, donde está la mácula densa, y pegado a esto tenemos el sistema yuxtaglomerular, que es muy importante, lo vamos a ver más adelante. Después tenemos la membrana basal, las células mesangiales, los podocitos, que es muy importante también esto para la carga, la carga eléctrica que genera es muy importante, ahora después lo vamos a ver. Y después tenemos la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y acá tenemos esta es la parietal, y tenemos también la parietal, no esta parece la membrana basal, pero es esta. Bueno, y aquí tenemos una imagen también del glomérulo, y es una imagen de un microscopio. Después, bueno, los uréteres. El uréter pasa debajo de la arteria uterina, debajo del ducto deferente, y por lo tanto es retroperitoneal. Los procedimientos ginecológicos involucran la ligación de los vasos uterinos, viajando a través del ligamento cardinal, y esto puede causar un daño en el uréter, ya sea obstrucción o el corte, ¿no?, accidental. Entonces aquí podemos ver que tenemos la arteria uterina, ¿verdad?, en las mujeres, y tenemos el uréter debajo. Entonces cuando se liga la arteria uterina se puede ligar el uréter, y así hay un problema, ¿no? Y acá en el hombre tenemos la vía deferente, y bueno, entonces es complicado esa área. Bueno, comenzamos con la fisiología. Bueno, ya acá como que la anatomía, la embriología no es tan complicado, no es tan denso, pero ya la fisiología renal sí. Vamos a poner aquí. Bueno, da como una introducción de los compartimentos que tenemos en el cuerpo. Tenemos, voy a poner a ver un poquito más ahí. Ahí, como que brilla un poquito. Bueno, tenemos compartimentos, ¿no?, de fluidos en nuestro cuerpo. Supongamos que pesamos 70 kilogramos, nuestra masa corpórea. La podemos dividir como casi en la mitad, pero no es la mitad porque este es un 60% y esto es un 40%. Y en este 60%, que equivaldrían a unos 42 kilogramos, tenemos que dividirlo. Esta parte de 60% es la cantidad total de agua de nuestro cuerpo, que se divide en tres. En el fluido intersticial, que es el 75% de este fluido extracelular. El plasma, que es el 25%, que es el 25% restante. Ahí sería el 100% del fluido extracelular, que acá lo aparece.
O sea que este 60% lo dividimos en... lo dividimos en 20% aquí, que es el extracelular, el espacio extracelular. Y en el espacio extracelular tenemos el fluido intersticial, que es un 75%, y el plasma, que es un 25%. El fluido intracelular sería el resto, que sería el 40% de estos 70 kilogramos. Esto sería el 20% del total y este sería el 40% del total. Y tenemos una partecita acá que es el volumen de los glóbulos rojos, que aparecería como 2.8 litros. Y este restante, que sería, no sería masa líquida o de agua, que dice non-water mass, que es el 40% del cuerpo nuestro, que es 28 kilogramos en este caso, si pesaríamos 70. Bueno, entonces está acá podemos ver la regla del 60-40-20. La regla del 60-40-20 es que el 60% del total de nuestro cuerpo es agua, el 40% es intracelular y el 20% extracelular. El volumen plasmático está medido por la albúmina, el volumen plasmático es medido a través de la albúmina radiotitulada o radiolabelada. El volumen extracelular está medido por la inulina. Entonces, plasmático por albúmina y extracelular por inulina. La osmolaridad nuestra plasmática es de 285 a 295 miniosmoles por kilogramo de agua. La barrera de filtración glomerular es responsable de la filtración de plasma filtra de acuerdo al tamaño y a la carga neta. Está compuesta por 3 partes. Un endotelio capilar fenestrado, que es una barrera que actúa de acuerdo al tamaño. Y después también está la membrana basal fusionada con heparansulfato, que es una barrera de carga negativa. Esta es de tamaño, esta es de carga. Y después tenemos una pequeña capa o membrana epitelial consistente de podocitos, procesos como de pie de podocitos, que es lo que veíamos antes que en esta parte, aquí. La barrera de carga se pierde en los síndromes nefróticos. Entonces, y hay albuminuria, hipoproteinemia, edema generalizado e hiperlipidemia. Bueno, el clearance renal es una medida que mide el volumen de plasma con el cual una sustancia se aclara o se degrada o se limpia completamente por unidad de tiempo. Y está dada por, es igual a la concentración urinaria de U, que sería la concentración urinaria de una sustancia que se mide en miligramos por mililitro. El flujo de orina, que es el B, que sería aquí el flujo de orina urinario, que está dado por mililitros por minuto, y sobre P, que es la concentración plasmática de la sustancia. Entonces, el clearance se da por 3 cosas, ¿no? Tenemos que saber 3 cosas para determinar el clearance. La concentración urinaria de la sustancia, la concentración plasmática de la sustancia y el flujo de orina, ¿sí? Si el clearance es menor a la velocidad de filtración glomerular, hay una reabsorción tubular neta de la sustancia.
O sea, si la sustancia se aclara menos del el GFR, que es el GFR, vamos a poner GFR para... Bueno, antes de seguir, voy a explicar el concepto de la tasa de filtración o el índice de filtración glomerular. El índice de filtración glomerular es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. Normalmente se mide en milímetros por minuto. En la clínica, este índice es usualmente empleado para medir la función renal o el nivel de glomérulo. Está dado la tasa o el índice de filtración glomerular o presión efectiva de filtración es la fuerza física y neta que produce el transporte de agua y de solutos a través de la membrana glomerular. Esta fase depende de la presión hidrostática del capilar glomerular, de la presión hidrostática del nivel de la cápsula de Bowman y de la presión oncótica a nivel capilar glomerular. Ok. Entonces, aquí es una forma de explicar esto, ¿verdad? Entonces, la filtración glomerular es la fuerza o es la tasa, es el volumen de fluido que pasa filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares, que serían estos, al interior de la cápsula de Bowman. Entonces, si el clearance es menor, estos dibujitos explican esto. Si el clearance es menor a la tasa de filtración glomerular, significa que, o sea, el clearance es cuánto se aclara por unidad de tiempo una sustancia, ¿verdad? Si ese clearance es menor que el índice de filtración, que la tasa de filtración glomerular, que es lo que pasa para acá, es porque hay más reabsorción, ¿verdad? Se reabsorbe más. El clearance es menor que esto porque se reabsorbe. Por ejemplo, acá está la glucosa, el sodio y la urea. Si el clearance es mayor que la tasa de filtración glomerular, o sea que el clearance, se aclara la sustancia más de lo que se filtra, podríamos decirlo, ¿no? Más de lo que se filtra significa que hay una secreción de la sustancia, se secreta. Claro, reabsorción es para se secreta, entonces se pierde más y el clearance es mayor, ¿no? Porque se va a perder más la sustancia. Acá, por ejemplo, es el para-amino pirúvico, el ácido para-amino-pirúvico. Y ahora, cuando el clearance es igual a la tasa de filtración glomerular, no hay ni reabsorción ni secreción neta. Es en este caso. En este caso es todo lo que entra, o sea, a ver cómo lo explicamos. Todo lo que entra, todo lo que se filtra es lo que se pierde. O sea, el clearance es igual a todo lo que se está filtrando, a la tasa de filtración glomerular. Entonces todo lo que entra por acá sale. Es el caso de la inulina y el manitol. Bueno, ahora vamos a entrar en el concepto de la tasa de filtración glomerular. Dice, el clearance de la inulina puede ser usado para calcular esto porque es igual, el clearance es igual a la filtración, debido a que es libremente filtrado y ni es reabsorbido ni secretada. Y acá tenemos cómo calcularlo. Es igual a la concentración urinaria de la inulina por el flujo urinario, que sería aquí,
sobre la concentración plasmática de inulina. Bueno, dice la filtración glomerular normal en nuestro cuerpo es de 100 ml por minuto. El clearance de creatinina es una medida aproximada de la tasa de filtración glomerular. Apenas sobreestima la tasa de filtración glomerular porque la creatinina es moderadamente secretada por los túbulos renales. O sea que es mejor, la inulina es más que la creatinina. Reducciones en el incremento de la filtración glomerular, de la tasa de filtración glomerular, define los estados de enfermedad renal crónica. Por eso es muy importante ese concepto. Ok, siguiendo con la fisiología, tenemos ahora el flujo plasmático renal efectivo. Este flujo plasmático renal efectivo, vamos a ponerlo un poquito más para acá, puede ser estimado con el ácido paraaminohipúrico, debido a que es tanto filtrado como secretado en los túbulos colectores proximales, resultando en cerca del 100% de la secreción de todo el ácido paraaminohipúrico. O sea, todo lo que entra el ácido paraaminohipúrico en el riñón que entra va a salir. No es, ni es secretado y filtrado. Entonces aquí tenemos el flujo renal efectivo es igual a el clearance de, o sea, es igual que normalmente la fórmula del clearance, pero es la concentración urinaria del ácido paraaminohipúrico por el flujo urinario, el flujo... la tasa de flujo urinario sobre la concentración plasmática del ácido paraaminohipúrico. O también se lo puede calcular al flujo renal efectivo, plasmático renal efectivo, como el flujo plasmático renal sobre 1 menos hematocrito. Entonces el flujo plasmático renal efectivo ¿cómo se diría? No estima, bajo estima o sobreestima, entonces el flujo plasmático renal efectivo subestima el flujo plasmático renal verdadero por alrededor de un 10%. Bueno, la filtración. Tenemos dentro de la filtración la fracción de filtración, que está medida por la tasa de filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal. El flujo, la fracción de filtración normal es de un 20%. ¿Qué sería? El flujo plasmático renal sería menor bueno, no sé cómo se diría. Bueno, la carga filtrada está medida en miligramos sobre minutos y es igual a la tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática. La tasa de filtración glomerular es medida por milímetro, está medida en milímetros sobre minutos y la concentración plasmática en miligramos sobre mililitros. La tasa de filtración glomerular puede ser estimada con el clearance de creatinina.
el flujo plasmático renal es mejor estimado con el ácido paraminohipúrico. Los antiinflamatorios no esteroideos, como son la aspirina, disminuyen o contrarregulan las prostaglandinas, preferentemente dilatan las arteriolas aferentes. Y eso al dilatar, acá las flechitas, dilatar, aumenta el flujo plasmático renal, aumenta la tasa de filtración glomerular y por lo tanto aumenta la fracción de filtración, que es una constante. Los ACE inhibitors, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también actúan a nivel negativo y entonces la angiotensina 2 preferentemente contrae la arteriola eferente y eso hace que disminuye el flujo plasmático renal y aumenta la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, la fracción de filtración incrementa. Entonces, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina inhibirían eso, o sea que dilatarían, ¿sí? O sea, la angiotensina normalmente contrae esta arteriola eferente. Entonces aquí se dilataría, los inhibidores dilatarían, por lo cual aumentaría la fracción de filtración glomerular, el flujo plasmático renal y disminuiría la tasa de filtración glomerular. Y en este caso, como acá las prostaglandinas dilatarían, bueno, acá contraería, ¿sí? Contraería la arteriola aferente. Bueno, después tenemos los cambios en la dinámica glomerular, ¿no? La contracción de la arteriola aferente disminuye, o sea, si se contrae acá, disminuye la tasa de filtración glomerular, disminuye el flujo plasmático renal y por lo cual no va a haber cambio en la fracción de filtración. Ahora, si se contrae la arteriola eferente, esta aumenta el flujo plasmático, disminuye el flujo plasmático renal y aumenta la tasa de filtración glomerular. Y eso aumentaría la fracción de filtración. Si aumenta la concentración proteica en el plasma, disminuye la tasa de filtración glomerular. O sea, si aumenta la concentración plasmática aquí, eso disminuye la tasa de filtración glomerular, porque la presión oncótica atrae ¿cómo se diría? El agua, ¿sí? Y eso no afecta en el flujo plasmático renal, pero va a disminuir la fracción de filtración. La concentración, si disminuye la concentración proteica del plasma, ahí aumentaría la tasa de filtración glomerular, no afecta el flujo plasmático renal y aumenta la fracción de filtración. Ahora, si se contrae el uréter, que es acá, si se contrae esto, disminuye la tasa de filtración glomerular porque se va a estancar, digamos, acá el flujo, ¿no? Y no hay afectación del flujo plasmático renal y disminuye la tasa de filtración, la fracción de filtración, porque también disminuye esto, ¿no?
Bueno, ahora el cálculo de la reabsorción y la secreción. Bueno, aquí como explicábamos anteriormente en este grafiquito que aparece aquí, explicábamos esto. Ahora vamos a explicar eso mismo. Bueno, la carga filtrada es la tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de una determinada sustancia. La tasa de excreción es el flujo urinario por la concentración urinaria de la sustancia. La reabsorción es igual a la carga filtrada o la cantidad filtrada menos la cantidad excretada. O sea, lo que se filtra menos lo que se excreta. Eso da lo que se reabsorbe. Y la secreción es la cantidad excretada menos la cantidad filtrada. O sea, si lo que se excreta menos lo que se filtra da lo que se secreta, que es podemos decir de las arterias hacia los túbulos contorneados o lo que sea, ¿no? Que sería donde pasa el flujo que se va a excretar. Bueno, el clearance de glucosa la glucosa en un nivel plasmático normal es completamente reabsorbida en los túbulos contorneados proximales por el cotransporte de sodio-glucosa que se encuentra ahí. La glucosa plasmática a nivel de 200 miligramos por decilitro es como la medida a partir de la cual comienza la glucosuria, o sea que se reabsorbe hasta esto. Después de esto, de este nivel que es 200, comienza a perderse la glucosa. A nivel de 365 miligramos por decilitro, todos los transportadores están completamente saturados, que es el TM. Entonces el umbral es 200 para la glucosuria. La glucosuria es una importante clave clínica para la diabetes mellitus. En el embarazo normal puede disminuir la habilidad de los túbulos contorneados proximales para reabsorber la glucosa y los aminoácidos, por lo cual muchas veces se ve glucosuria y aminoaciduria. Bueno, el clearance de aminoácidos, hay transportadores dependientes de sodio en los túbulos contorneados proximales que reabsorben aminoácidos. El Harnop disease es una enfermedad autosómica recesiva que da la deficiencia de aminoácidos neutrales como el triptófano, deficiencia de transportadores de estos aminoácidos en los túbulos contorneados proximales y en los enterocitos. Por eso hay una aminoaciduria neutral y una disminución de la absorción en el intestino. Por eso disminuye la cantidad de triptófano por la conversión a niacina. Dan síntomas parecidos a la pelagra. Y se trata con una dieta proteica alta y ácido nicotínico. Bueno, y aquí, yo también coloqué, agregué unas anotaciones, que esto también es muy importante, que básicamente, tenemos entonces la nefrona, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la fisiología. Bueno, si dividimos por partes al nefrón, tenemos la primera parte, que es lo que es el túbulo contorneado proximal, en inglés PCT,
En la parte entonces proximal de este túbulo tenemos esta célula, esta estructura celular. Tenemos, esta es la célula del túbulo contorneado proximal. Tenemos en la parte que mira a la sangre intersticial, tenemos una bomba sodio-potasio y una bomba que saca bicarbonato. La bomba sodio-potasio actúa entrando potasio y sacando sodio, utilizando ATP como fuente de energía. En el lumen urinario tenemos una bomba de glucosa a sodio acoplada a una de sodio hidrógeno. La angiotensina 2 actúa a nivel de esta bomba, entrando sodio y sacando potasio. Entrando sodio y sacando protones o hidrógeno. Este hidrógeno al salir se une al bicarbonato y se une a HCO3 y forman entonces el hidrógeno que sale de aquí se une a vamos a poner un poquito mejor ahí, se une a bicarbonato y va a formar el ácido carbónico, ¿sí? Que la composición es H2CO3. Bueno, la Z-solamida actúa actúa en este nivel, y bueno, el H2CO3 se va a desdoblar en agua y dióxido de carbono, ¿sí? Entonces acá está la anhidrasa carbónica. Bueno, vamos a leer después esto, pero bueno, aquí tenemos también una bomba de cloro que entra y una base que sale. Entonces, acá el dióxido de carbono que entra se va a unir con agua dentro en el túbulo contorneado proximal, y la anhidrasa carbónica, la función es unir esto y transformarlo en bicarbonato, y el bicarbonato se va a salir hacia el lumen del intersticio, o sea, hasta la sangre intersticial. Bueno, en este túbulo contorneado proximal está en el borde, el brush board, vamos a buscar qué es brush border, en español, borde en cepillo. Reabsorbe toda la glucosa y los aminoácidos y la mayoría del bicarbonato, sodio, cloro, fósforo, potasio y agua. Es una absorción isotónica. Genera y secreta amoníaco. NH3 es amoníaco, lo cual actúa como un buffer, como un amortiguador para la secreción de hidrógeno. O sea, esa generación actúa como buffer. Bueno, dijimos en endocrino que la PTH actúa a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Cómo actúa? Inhibe el cotransporte de sodio, quiero corroborar que PO4, fosfato. Entonces, inhibe la bomba sodio-fosfato con transporte, haciendo que el fósforo se excrete. O sea que esta acción es para que aumente la concentración de calcio. Entonces va a actuar la PTH vamos a buscar dónde actúa.
Ok. Entonces actúa a nivel inhibe el cotransporte de sodio y fósforo. La angiotensina 2 estimula el cambio de sodio-hidrógeno, aumentando el sodio y el agua y la reabsorción de bicarbonato. Así permite una alcalosis de contracción. En esta porción entonces del proximal, que sería esto, hay un 65 a un 80% de reabsorción de sodio. O es un 65-80% del sodio reabsorbido, o sea que donde más se absorbe es en esa parte. Después en el asa descendiente de Henle, o el asa descendente fina de Henle, dice hay una reabsorción pasiva de agua vía hipertonicidad medular. Esta parte es impermeable al sodio. Es un segmento que hace concentración de la hace más hipertónica. Entonces, no se reabsorbe sodio, nomás se reabsorbe agua, ¿sí? Se absorbe mucha agua. Entonces, aquí teníamos una molaridad de 300, aquí la osmolaridad va a aumentar.